Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Código Rosa. Me da muchísimo gusto recibir a mi amigo, el psiquiatra, el mejor psiquiatra de San Luis, el doctor José Noyola Cherpitel. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias, Ana. Muy bien. Qué Buenos bueno. días. Bueno, pues yo soy Ana Fonte y hoy vamos a tratar aquí en Código Rosa un tema que creo que está pues algo de moda aquí en San Luis Potosí, pero creo que es algo que independientemente de esto se ha dado a través de muchísimo, o sea, de Tiempo. toda la historia o de todo el tiempo, y que siempre deja algún daño en quien sufre este tema que vamos a tocar hoy, que es el abuso. Hay muchos tipos de abuso, no nada más sexual, doctor. Así es. Sí, existe el abuso, físico, el abuso psicológico, el abuso verbal. Y efectivamente se da en toda una gama de situaciones, llegando a los casos más extremos donde sea crónico, cuando sea por largos periodos de tiempo, e incluya el ataque o el abuso así llamado sexual. Lo más importante de esta problemática es que tiene consecuencias Sí. que afectan la salud de la persona y también su vida en general, Sí. puesto que le quedan secuelas emocionales y que se reflejan en una variedad de situaciones a lo largo de la vida. Hay una víctima y un verdugo, un victimario normalmente en este sentido. Es más grave cuando se trata de un niño, ya sea que de abuso de su papá o su mamá, o sea, de gritarles, golpearlos, o algún extraño, algún abuso tan grave como tú dijiste, como sexual. Siempre hay una víctima y un... Sí, Eh, bueno, a mí me intriga mucho. Los papás, obviamente, bueno, pues tenemos todo el poder para abusar de un niño. Todo el poder, la autoridad, incluso el niño con todo el amor, ahora sí que todo lo que tú le dices lo recibe o no sé, eso causa daño también, sí. si abusas. Existe también lo que se llama el sufrimiento del terrorismo, hablando de terrorismo, de vivir en un ambiente tenso, bajo gritos, bajo amenazas, en un ambiente de tensión. Sí. Como decías, los adultos a veces no nos damos cuenta de que nuestro enojo, nuestro mal humor impacta profundamente en los niños y les causa ansiedad, les causa depresión, les causa insomnio, estar viviendo en una situación de miedo a los propios padres o a las personas con las que viven. Los efectos de los diferentes tipos de abuso se pueden dividir en agudos y crónicos, es decir, las manifestaciones inmediatas o que son consecuencia directa y los efectos a largo plazo o que se reflejan de manera indirecta. Perfecto. ¿Sí? Uno de los problemas con las reacciones tempranas o inmediatas es que no son tomadas muy en cuenta por los mismos padres o personas que estarían cercanas al niño y aún con un deseo de ayudarle. Habitualmente se sufre de lo que se llama la negación de lo que sucede. No es cierto, a mí no me está pasando. Sí. Oh. Y los mismos adultos tratan de minimizarlo, de racionalizarlo, de justificarlo, y en sus intentos de consolar al niño, la niña, al joven, a la joven, le mandan el mensaje de que es mejor olvidarlo, de que hay que dejarlo pasar, de que sería peor tratar de ponerle un remedio, y entonces viene una segunda consecuencia que es la represión de los recuerdos y de las experiencias que entonces siguen actuando desde el fondo de la mente de la persona, pero la persona ya sin darse cuenta de que esas experiencias incluso las tuvo, porque puede utilizar mecanismos de represión, con lo cual olvida lo que le pasó y aún así le sigue afectando. Claro, es un mecanismo de defensa. Así es. No aprendido o que encima lo refuerza la gente que está junto a ti, ¿no? Así es. No, y eso yo sí, conozco gente que sufrió algún tipo de abuso sexual o así cuando era pequeño y jamás se repone. Doctor. Sí. Es por eso, porque su inconsciente o su parte interna le sigue
dañando, aunque no lo recuerde o no lo manifieste o no lo hable a diario o no... Es que aquí vienen las consecuencias a largo plazo, que generalmente se manifiestan en forma de enfermedades crónicas, como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, trastornos de la alimentación, y que queda remota la causa o distante del origen, ¿sí? Y solamente las personas que buscan una ayuda profesional realmente pueden ir como comprendiendo cuáles fueron los eslabones que fueron conduciendo a su estado actual. Y luego, aún ahí, el tratamiento tiene sus dificultades que le son propias, no son sencillas, pero hoy en día, afortunadamente, contamos con diversidad de enfoques que pueden permitir a la persona sanar esas heridas y recuperar la salud e integrarse a una vida saludable. Sí hay que buscar ayuda. Definitivamente. Sí hay que ir con un psiquiatra como tú para que vaya guiando esa experiencia, como tú dices, porque si no nos va a seguir enfermando, ¿no? Así es. Hay, en un caso concreto de abuso sexual, ¿hay una víctima más fácil de atacar? Bueno, siempre... No, sí. porque, por ejemplo, siempre dicen, ¿no?, que si un ladrón en la calle, ¿no?, te ve inseguro y con miedo, es sobre el que va, ¿no?, el que va seguro y tranquilo, o bueno, alguna situación así. No, generalmente, en general, la victimización se hace en secreto, y generalmente es alguien cercano al niño o a la niña que tiene acceso a pasar tiempo a solas con el niño y la niña, y siempre bajo una amenaza que a veces es encubierta o a veces es manifiesta, pero que el niño o la niña lo perciben, que no pueden hablar de lo que les pasa. Y como te dije antes, y también si sí lo hacen, muchas veces se encuentran con que la persona que les recibe esa información trata de minimizarlo o de negarlo. Entonces... Es tan doloroso que prefieres que no sea cierto. Así es, decir no es cierto, no importa, se puede superar, pero sin realmente poner los medios para que se supere o para evitar que siga ocurriendo. Porque como te digo, generalmente son personas cercanas a los niños y a las niñas que conviven con ellos cotidianamente y por lo tanto saben perfectamente en qué momentos del día los niños están solos y pueden acercarse con toda seguridad sin correr riesgo de ser descubiertos o de ser afectados. Como papá, como mamá, ¿qué tenemos que hacer, doctor? ¿Sí creerle al niño, inmediatamente acudir con algún especialista? ¿O qué signos sí? O sea, yo a veces me pongo a pensar, pues es que un niño no te va a decir una mentira en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que son tan limpios y tan... Recuerdo muchísimo, no tiene nada que ver, pero mi hijo estaba muy chiquito, tenía como unos 4 años más o menos, y uno de sus compañeros corrió en la cancha de fútbol y metió un gol. Y todo el otro equipo se quedó, no fue gol. Y el chavito así inmediatamente levantó los brazos y dijo gol. Si Víctor lo festejó, es que fue gol, porque esa edad no tienes la malicia de decir, ay, invento que fue a ver qué pasa. Él hizo una reacción instantánea, ¿no? Entonces creo que el niño no tiene esa malicia de estar echándose todo ese cuento, ¿no? Sí, sí, saber escuchar a los niños y a las niñas, y no solo a ellos, sino también a los jóvenes, sí. Y en todo caso a los adultos, sí. Darles crédito por lo que nos dicen, puesto que efectivamente son experiencias que cuando no han sucedido, la persona no tiene por qué idearlas, sí, ni imaginarlas. En cambio, si alguien lo menciona y además va acompañado de algunos síntomas, que como te digo son característicos, diferentes síntomas de ansiedad, de insomnio, síntomas depresivos, pérdida del apetito, bajas calificaciones en la escuela, retraimiento social, ¿sí? O por el contrario, conductas impulsivas, mucho trabancamiento, desorden, exponerse a riesgos. Toda esta serie de síntomas en diversas combinaciones llaman la atención a que pudiera tratarse de una situación de un abuso, ya sea físico, verbal, sexual, ¿sí? En el pasado o más o menos recientemente. Doctor, muchísimas gracias.
para Creo que quedó servirte. muy claro, ¿eh? Creo que quedó muy claro. Podremos seguir hablando de esto y seguramente en otra ocasión lo vamos a tocar. José Noyola, dame por favor el teléfono del consultorio. Con mucho gusto, es el 813-0669. Ok, bueno, pues para que hagan una cita, tú puedes resolver si hay algún problema o no, con Claro. que se acerquen a ti. Con mucho ¿Sí? gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor José Noyola. Para Esto fue servirles. Código Rosa y yo soy Ana Fonte.